Buenas tardes, agradecerles a todos por su puntualidad. Vamos a dar inicio a la cuarta sesión del curso sobre estructura de costos para emprendedores y pymes. Informarles que la siguiente semana es la última del curso y se va a habilitar ya la prueba final a partir de la última sesión. Así que por favor estar atentos para que no exista ninguna complicación al momento de dar la prueba. Sin más preámbulos, cederle la palabra al licenciado Víctor Hugo Sotola Muñoz para que se continúe con el curso. Muchas gracias. Hernán, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Bien, bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar presentes en la sesión número 4 de nuestro curso como tal, ¿no es cierto? Un curso de capacitación para tener ese conocimiento acerca de los costos. Bien, bueno. Me alegra mucho de poder volver a verlos. Muchas gracias por estar en una nueva sesión. Vamos a, por favor, de a poco ir trabajando con nuestro material. Vamos a también hacer un pequeño repaso acerca de lo que hemos avanzado la clase de ayer. Bien, bueno, a ver, por favor, empezamos a compartir y estamos, estamos muy bien. Bueno, perfecto. Vamos a entonces, por favor, recapitular un poco y es que tenemos, digamos, como una pequeña tarea, ¿no es cierto? Que en un momento, por favor, lo vamos a desarrollar. Ustedes tenían que desarrollar y trabajar acerca de 5 empresas que trabajen con materia prima, por supuesto, sus gastos, su mano de obra además, y los gastos indirectos o los gastos pequeñitos que se elaboran. Bien. Entonces, por favor, vamos a ir trabajando en un momento más. En este momento vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo que habíamos hablado en cuanto a la parte importante de la clase de ayer. ¿Cuáles son los elementos de los costos que debemos considerar, por supuesto, en relacionado o en relación a las pequeñas o medianas empresas, pequeñas empresas, microempresas que elaboran costos, que trabajan con producciones? Bien. Entonces, empezamos a trabajar de la siguiente manera. Vemos a continuación, y es que hemos trabajado ayer con lo relacionado a la materia prima, ¿no es cierto? Estamos comenzando y recapitulando, perdón, un poquito, por favor, acerca de los elementos que se debe considerar para con los costos. Entonces, lo primero que habíamos trabajado ayer fue de poder estudiar la materia prima. ¿No es cierto? Esa materia prima que necesitamos con toda la seguridad y que esa materia prima, ahora que está como materia prima, se va a convertir y va a llegar a ser de otra forma, por supuesto, en un producto terminado. Entonces, eso en cuanto a la materia prima. Dijimos que son costos que se usan directamente en la fabricación, ¿no es cierto? Y forman parte cuando el producto se termina. En el caso de los ejemplos, la materia prima para las sastrerías llegaría a ser las telas, por ejemplo. ¿No es cierto? Y que esa tela se lo va a usar al 100%, quiero decir que se va a trabajar todo el tiempo con esa tela, de modo que va a servir para que podamos tener un producto terminado. Bien, bueno, en este momento podemos hablar de algunos ejemplos, tal vez para recapitularlos. Hablamos de las sastrerías y en este caso que las telas dijimos que podrían llegar a ser la materia prima como tal. Muy bien. Acerca de las alfarerías que habíamos trabajado el día de ayer con los ejemplos, dijimos que llegaría a ser la arcilla, ¿no es cierto? Que son las alfarerías, son esas pequeñas producciones que elaboramos o que elaboran para poder hacer macetitas de barro, ollas, platos, algo por el estilo, ¿sí? Muy bien. Hablando un poquito de las empresas ya un poquito más grandes, habíamos hablado de, en este caso, de las empresas medianas. Habíamos hablado de las fábricas de chocolates, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde dijimos que la materia prima, y todos habíamos coincidido, y es que dijimos que la materia prima para poder elaborar o para que esas empresas puedan trabajar es el cacao como materia prima que sirve para que podamos trabajar en relación a la producción de chocolates en este caso. Bien, bueno, eso en cuanto a las medianas empresas. Muy bien, y si nos enfocamos un poquito a las grandes empresas como por ejemplo Fancesa, ¿no es cierto? Para su materia prima, para la producción del cemento, seguro que van a necesitar, por ejemplo, ¿cómo se llama estos, cómo se llaman estos nombres? Ahora me acuerdo, por favor, que también sirven como materia prima, por supuesto, para todo ese proceso de la producción, ¿no es cierto?
Una de ellas se llama clinker, por favor. Una de ellas, la otra es otro material que suelen tenerlo más o menos por ahí y que en volqueta suelen traer para después triturarlo y que después los van a ir procesando para que se pueda convertir en cemento, por supuesto con otros químicos también, y eso se convierte como producto terminado, en este caso cemento, ¿no es cierto? Muy bien. Eso habíamos hablado acerca de la materia prima como tal. Y es que también les dije que las empresas que elaboran costos, que elaboran producciones, que procesan algo, les decía que 100% de esas empresas trabajan, por favor, con materia prima. Sí, al 100%. Las empresas que trabajan con comercios, las empresas que trabajan con servicios, no suelen manejar costos. Sí, no suelen manejar, o si manejan, sí es bastante bajo. Perdón, me corrijo, por favor. Sí manejan costos, pero no es de la misma manera como manejan las empresas de producción, por ejemplo. Bien. Entonces, eso en cuanto a la materia prima para las empresas de producción. Muy bien. Además, las empresas de producción en los elementos de los costos, el segundo elemento que debe manejar con toda la seguridad, por favor, es la mano de obra. ¿Qué empresa va a poder funcionar si no tenemos trabajadores? ¿No es cierto? Por muy pocos trabajadores que sean, por muy numeroso en cuanto a trabajadores que sean, por poco el trabajo que hagan o por mucho el trabajo que hagan, de todos modos, por favor, necesitamos con toda seguridad la mano de obra, los trabajadores quienes puedan desarrollar las funciones. Más allá de que las empresas algunas estén automatizadas, trabajen con maquinarias, algo por el estilo, de todos modos, por favor, necesitamos sí o sí la producción, perdón, el apoyo de la mano de obra, el apoyo de los trabajadores y que por supuesto el pago de los sueldos para con los trabajadores se constituye en costos al momento de producir algún artefacto o algún artículo que después lo tenemos que vender como micro o pequeña empresa que elaboramos producción. ¿No es cierto? Entonces, eso, por favor, en cuanto a los elementos relacionados a los costos. El segundo elemento dijimos que es la mano de obra. El primer elemento, y siempre es el primero y el más importante, la materia prima. ¿Con qué materia prima se supone que se va a trabajar? Se supone que se va a procesar si no tenemos materia prima, ¿no es cierto? Entonces, por favor, a ello está relacionado a la materia prima como tal. El segundo elemento, estamos hablando acerca de la mano de obra, los trabajadores que necesitamos, ¿no es cierto? Muy bien. Eso, por favor, a los elementos que estamos considerando. Estamos haciendo un pequeño repaso, si se puede decir, acerca de los elementos que habíamos trabajado. Bien. Vamos a culminar con ello un pequeño repaso de esto que me parece muy importante. Y es que el tercer elemento que considera los costos son los gastos generales, los gastos indirectos de fabricación. ¿Sí? Esos gastos generales que tenemos que cumplir sí o sí y tenemos que acatar con esos gastos generales y es que sirven para poder terminar ese producto, sirven para poder trabajar en todo ese desarrollo de ese producto como tal. ¿Sí? Muy bien. Son gastos que lo debemos hacer. Por favor, noten, por favor, son gastos, no son costos, son gastos. Habíamos hecho una diferencia, ¿no es cierto? En cuanto a un costo y un gasto en clases mucho anteriores. Entonces, por eso es que se los considera como gastos generales o gastos indirectos de fabricación, esos gastos pequeñitos que necesitamos para que podamos terminar el proceso de la producción. Entonces, son gastos como tal que se deben elaborar con necesidad para poder producir nuestros productos. Sí, pero que no nos confundamos, por favor, con la materia prima, tampoco nos confundamos con la mano de obra. Bien, bueno, entre ellos podemos considerar a los gastos generales o los gastos indirectos, los servicios básicos con seguridad, los alquileres, algún transporte extra que necesitamos elaborar para enviar de Sucre, para enviar nuestro producto de Sucre a Potosí, por ejemplo, de Sucre a Tarija o algo por el estilo. Entonces, con toda seguridad, vamos a tener que incurrir en esos gastos generales para poder terminar, para poder enviar, en este caso, para poder terminar los productos. Bien, entonces eso en relación a los gastos como tal, a los gastos generales, esos gastos necesarios que debemos terminar, que debemos aplicar y que debemos soportar esos gastos para poder terminar con el proceso de producción, ¿sí?
En cada momento de producción, quiero decir en cada tipo de empresa que produce, ya sea empresa pequeñita, empresa mediana, empresa grande, siempre tienen, por favor, gastos generales. Sí, siempre van a tener gastos generales. Puede ser que en algunas de las empresas tengan un poco más de gastos. Puede ser que en otras empresas se considere un poquito de menos gastos. No hay problema. De todos modos, por favor, van a ser siempre gastos generales. ¿Sí? Muy bien. Hola Fabiana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Levantamos la manito, por favor, adelante. Vi que levantaron la manito. Creo que no, ¿no? Ok. Bien, vamos a por favor continuar entonces con este pequeño repaso que estamos desarrollando. Me voy a tomar algunos minutos, les pido por favor, y vamos a empezar a estudiar un poquito más con la participación de cada uno de ustedes y empecemos a analizar, ¿sí? Qué son las materias primas, qué son la mano de obra y los gastos generales como tal. Teníamos como una pequeña tarea que ahora lo vamos a ir revisando junto con ustedes para sacarles de dudas, para que vayamos aclarando un poco más acerca de estos tres elementos en cuanto a los costos. Es muy importante que sepamos diferenciar, por favor. Así que con ese sentido, ahora vamos a empezar a desarrollar. Bien, bueno, adelante, por favor. Tienen los micrófonos habilitados, tienen los mensajitos para poder platicar. Así que adelante, por favor. ¿Alguno quien quiera comentar? Teníamos nada más para buscar 5 tipos de empresas quienes trabajan con estos 3 tipos de elementos. De los costos, claro que sí. Bien, adelante, por favor. Están los micrófonos habilitados. ¿Alguno quien se anime? No importa cualquier tipo de empresa que sea. ¿Sí? No importa si son pequeñas empresas, medianas empresas o hasta quizá empresas grandes. No hay ningún inconveniente. Lo que necesito es que quede claro acerca de los elementos de los costos. Bien, adelante, por favor. Vamos participando sin miedo. No hay ningún problema si nos equivocamos. No hay ningún inconveniente. Abigail Condori, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ale Barrón, Alex Gonzalo, Coria Mamani, ¿cómo están? Buenas tardes. Adelante, por favor, sin miedo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto Hola, saludar. Xiomara, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Participamos un poquito? Sí, sí. Ok, Bueno, adelante, por favor. sí, bueno, tengo todavía algunas dudas y bueno, No hay problema. mire, le comento que yo tengo una cafetería y sí pago un alquiler, Ya, servicios básicos, eh, ya. y bueno, la mano de obra que sería, digamos, los sueldos, ¿no? Los sueldos, Entonces, claro que sí. a- ahora, Alquiler, servicios básicos. Ok. La y, materia prima, la ajá, materia prima, ¿cómo estás considerando en cuanto a la materia prima? como costo variable, como costos Ya. variables. Pero creo que hasta el día de hoy tengo un poquito de problemas con, por ejemplo, con otro tipo de sistemas, digamos, de venta, por ejemplo, el tarjetero, Ujú, que te cobre, por ejemplo, un 3%. Ahora, ujú, por ejemplo, yo también facturo, entonces es otro porcentaje que se, que se saca. Y bueno, también sí, es, en este medio que es alimentos, he visto también que tanto con las mermas, con las cosas rotas que sí. mes a mes se Con hace, lo que se echa a perder. se echa a perder, cosas que rompen, cosas así, ¿no? Entonces me he dado cuenta Sí. que hay días que entre cosas de mermas y cosas rotas llega a superar a veces incluso casi 2 sueldos, que es harto. Ujú, Entonces, sí. he aquí quizás todavía mi duda de si se saca quizás un porcentaje para ese tipo de Ujú, cosas, por ejemplo. Eh, ahora, por ejemplo, también lo que obviamente
dentro de mis costos así de productos o insumos, también está, digamos, por ejemplo, las cosas de higiene, ¿no? Entonces, como lavandinas, Sí, baños, etc, etc. Entonces, todo ello, no sé cómo porcentuar, o si, por ejemplo, estos costos van a un distribuirlos. costo fijo o variable. eh, entonces, ahí todavía creo que todavía tengo algunas dudas para Ok, poder saber bien los costos. Ujú. claro, claro que sí. Está muy bien. Comencemos, por favor, ¿qué te parece? Me parece muy interesante el tema de la cafetería. Comencemos con los costos fijos, con esas materias que solemos utilizar. Con toda seguridad trabajamos, pero te pido por favor me puedas ayudar. Con toda seguridad trabajamos todo el tiempo, por ejemplo, con el detalle de, no sé, azúcar, por ejemplo, ¿no es cierto? Con toda seguridad todo el tiempo trabajamos con el detalle de agua, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Como materia prima para poder utilizar. Si es una cafetería, no siempre y no todo el tiempo quiero entender que se sirve café, sino que se puede variar con mates o algo por el estilo, ¿no es cierto? ¿Estoy en lo Ok. correcto? Sí, así es. Eh, Entonces, ok, pero perfecto. hay, tenemos, por ejemplo, tengo un menú bastante variado, por lo tanto Sí, también los sí. insumos son bastante, y Ujú, he tratado de realizar un menú que no me dé, digamos, para comprar mucha materia ujú. prima, sino sobre lo mismo, realizar varias cosas Correcto. más. Sí, De sí, modo que se sí. puede manejar un stock, digamos, lo más viable posible. Pero creo que Correcto. aún tengo unos problemitas con las mermas, con esos tipos Ujú, de porcentajes, digamos, cómo hacer, a qué lado colocar, no sé si a un costo sí, fijo, variable, y qué porcentaje realmente se hace. La verdad que he estado viendo algunos, o pasando también algunos talleres así sobre gastronomía y algo viendo sobre mermas, pero la verdad que eh, hasta el día de hoy no sé muy bien qué porcentaje es, digamos, en que se debe de añadir, por ejemplo, al costo ujú, fijo como mermas y, y correcto. este detalle también de las cosas rotas, ¿no? Que Sí, generalmente sí, lamentablemente en una semana siempre hay cosas así, o daños con está pequeñas muy cosas. bien. Correcto. Correcto. Es muy complicado, es bastante delicado y minucioso poder determinar cuánto de porcentaje. Es bastante complicado. Lo más complicado me parece en tema de administración, en tema de contabilidad y tema de todo este sector de la producción. Lo más complicado son los costos. Y es que tenemos detalles tan minuciosos como, por ejemplo, en una cafetería. ¿Qué hacemos con el detalle de las mermas? ¿Qué hacemos con el detalle, no sé, de los desperdicios, como cuando se rompe algún, no sé, cubierto o algo por el estilo? ¿No es cierto? Entonces, en tema de los costos es bastante complicado el de poder trabajar con ello. Pero, sin embargo, tenemos que tratar de dar alguna solución y la solución en este caso tendríamos que buscar para enfocado, enfocado, dando una buena solución económicamente para la empresa. Sí, tenemos que tratar de ver ese detalle, por favor. Entonces, lo primero que necesitamos ver es la materia prima. Podemos decir, y habíamos dicho que podemos considerar como la materia prima, podemos considerar en cuanto al azúcar, habíamos dicho ello, podemos considerar el agua, por supuesto, claro que sí. Y en este caso, como los trabajadores, en este caso tú estás como trabajadora y propietaria dentro del negocio, tú más o menos puedes determinar y distinguir qué productos se los utiliza todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esos productos que se los utiliza todo el tiempo llegan a ser como materia prima, ¿ya? Me decías también que tratas de no diversificar las ofertas en cuanto a lo que ofrece la cafetería para que incluso no sea un poco complicado de poder comprar los insumos como tal. Entonces, bajo esa lógica, los trabajadores que están dentro de la empresa y que tienen ese conocimiento de qué tipo de insumo se consume con frecuencia en cada uno de los diferentes productos que ofrece, por ejemplo,
Esos, por favor, llegan a ser una materia prima. ¿Listo? Esos, por favor, llegan a ser una materia prima. Muy bien. Sigamos avanzando. En cuanto a la materia prima, un poquito más abajo vamos a tener la mano de obra. ¿Cuántos trabajadores son y cómo se les paga? ¿No es cierto? ¿Me conviene pagarles de forma mensual un salario mínimo? O de repente me conviene pagar a mí como microempresario, como dueño de la pequeña empresa, me conviene pagarle por porcentajes. ¿No es cierto? Me conviene pagar por porcentajes, por el trabajo que desarrolle. En algunas situaciones la cafetería está vacía, ¿no es cierto? En algunas situaciones cualquier tipo de negocio está vacío, no tiene movimiento económico, claro. Entonces, en ese caso, la empresa no está siendo conveniente. Sería, me parece, mucho más conveniente el de poder pagarles por trabajo realizado, algo por el estilo. Siempre viendo, por favor, el beneficio de la empresa. ¿No es cierto? Siempre viendo el beneficio de la empresa. Bien, eso en cuanto a la mano de obra. Sigamos bajando un poquito y trabajemos con los gastos generales. Los gastos generales van a ser esos productos que no se los utiliza de una forma no muy recurrente. Esos gastos generales que, por ejemplo, para la producción, para la elaboración de un café, se necesita alguno que otro detalle por ahí, entonces eso es lo que va a ir ingresando. Además, a los gastos los vamos a agregar los servicios básicos, no el agua, porque el agua ya está como materia prima, como uso todo el tiempo. Sí podemos utilizar el detalle de electricidad, posiblemente. Las cafeterías, en algunas de ellas suelen ofrecer Wi-Fi, ¿no es cierto? Para que los consumidores puedan estar a gustos, navegar un poquito con el celular y todo ello. Entonces, ahí podemos colocar también como Wi-Fi, como gastos generales. ¿Sí? Ese tipo de detalles que no se suelen que no se suelen gastar con frecuencia o que están desparramados y no se los puede distinguir exactamente en qué punto está entrando la producción. Bien, ahora por otro lado, por favor, veamos en cuanto a las mermas. Las mermas es dependiendo de cada política de la empresa. No hay una normativa específica que nos diga, ustedes que son empresas de producción tienen que hacer de esta manera para las mermas. ¿No es cierto? Lo mismo sucede con ¿qué? Con las empresas que producen o trabajan con carnes, por ejemplo, que se dañan, se echan a perder, ese tipo de cosas. Otro tipo de empresas, como por ejemplo las empresas de los alimentos, de la misma manera que se suelen dañar, que se suelen perder, no sé, se dañan, se derrocha o algo se rompe o no sé, ¿no es cierto? Entonces, con ese sentido, tampoco sabría decirte cuánto de porcentaje puedes colocar para poder sacar un poquito de la merma. Quiero decir, ¿cuánto costó el material, la materia prima? ¿Cuánto costó? No sé, la materia prima cuesta, por decir, cafés, a ver, unos 100 bolivianos, por decir. Perdón si no me equivoco, si no estoy con los montos exactos. 100 bolivianos. A los 100 bolivianos puedes agregarle unos, ¿qué te digo? A ver, unos 10% aproximadamente a la materia prima. Le puedes agregar un 10%, que en bolivianos van a ser 10 bolivianos. Esos 10 bolivianos más le vamos a sumar al valor de la materia prima. Esos 10 bolivianos van a llegar a ser o van a ser como un soporte para que podamos cubrir un poco de la merma o algo por el estilo de la mano de obra. Perdón, de la materia prima. ¿Sí? Dependiendo, y cuando ya esté trabajando la empresa como tal, dependiendo si esos 10 bolivianos son suficientes, los mantenemos. Si es que llegase a faltar más, entonces ese porcentaje del 10% tendremos que ir subiendo un poquito más. Así es como tenemos que adecuarnos. Si es que los 10 bolivianos llegan a ser demasiados, entonces vamos a tener que bajar a un 5%, 8%, más o menos por ahí. Bien, por un lado. Por otro lado, el detalle de los artefactos que se rompen, por ejemplo. Eso debe ir a cargo de, por un lado, los trabajadores, la mano de obra. Por la mano de obra, claro que sí. Si los trabajadores llegan a romper algo, la política de la empresa tendría que ser que los trabajadores no que repongan, sino que se les descuente el valor para que así puedan reponer algún artefacto que se haya roto. Bien, bueno, sigamos avanzando. En el caso de
En el caso de los clientes rompan, entonces en los gastos generales vamos a agregar un cierto porcentaje, los gastos generales, ¿sí? En los gastos generales agregamos cierto porcentaje para que ese porcentaje pueda cubrir y así podamos reponer algunos artefactos, algunas vajillas que se rompan o algo por el estilo. De ese modo, tenemos que dar solución, ¿no es cierto? Agregándole ciertos porcentajes en el caso de la materia prima, en el caso de los gastos generales, para que con todo eso podamos calcular y tener un costo total de producción, ¿sí? Y luego de eso vamos a ir avanzando. Entonces, eso por favor, en cuanto a, vamos a ver, en cuanto a una cafetería como tal, ¿sí? Manejando siempre los tres elementos, materia prima, mano de obra y los gastos generales o los gastos indirectos. Espero por favor se haya logrado comprender. Xiomara, ¿alguna otra duda, consulta? Eh, en cuanto a la diferenciación, digamos, de gastos generales, Sí. serían, digamos, exactamente todos los costos indirectos a los costos o sea, de insumos, de costos fijos. Así es. No, la depreciación es el desgaste del valor de los activos fijos, en este caso de la empresa. Imagino que tienes, para poder tomar la depreciación, imagino que tienes máquinas que elaboran café, algo por el estilo, ¿no es cierto? Sí, así es. ¿Qué tipo de máquinas tienes más o menos para poder trabajar con cafeterías? Una cafetera se llama, si no estoy mal, correcto. El siguiente, otra máquina aproximadamente que tenga valor, ¿no? Normalmente, por ejemplo, nosotros utilizamos una máquina de espresso Ok, de dos grupos, que sí ok, tiene un alto consumo en energía y, bueno, su capacidad sí, también es mayor. sí. Después refrigeradores, hornos, cocinas, planchas, microondas, entonces todo ese tipo de artefactos. Ok. Todas esas máquinas, todas esas máquinas en el proceso de producción supuestamente se van desgastando. Claro que no se notan, ¿no es cierto? A simple vista no podemos decir que una heladera, no sé, se está desgastando por el uso que se le está haciendo. En la teoría contable se entiende como la depreciación aquel activo fijo que le pertenece a la empresa y que se está desgastando por su uso. Claro que sí. Entonces, en ese caso, agregamos también como gastos generales la depreciación de todos esos artefactos, de esos artículos que se utilizan para poder, de todas esas maquinarias, mejor dicho, que se utilizan para poder elaborar o que están trabajando dentro de la cafetería. ¿Sí? Ahora bien, ¿para qué tiempo yo voy a calcular los costos? Lo puedo hacer de costos diarios, lo puedo calcular para costos semanales, lo puedo calcular para costos mensuales o en todo caso anuales no, porque una cafetería todo el tiempo está elaborando, entonces no conviene trabajar para anual. Recomiendo que podamos tal vez trabajar para día o para semana. Los costos de las producciones del día como tal, o los costos de las producciones por semana. Claro que por día va a ser un poco más complicado porque tenemos que calcular todos los días. Quizá llegue a ser un poco más complicado. Sin embargo, por semana, creo que podríamos tal vez trabajar por ahí. Costos por semanas. Entonces, las depreciaciones, por favor, se las aplican como tal a las maquinarias, esos artefactos que están trabajando para poder producir como tal. ¿Sí? Eso en cuanto a las depreciaciones. ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Ok, bien, creo que sí. ¿Alguna otra duda, por favor, Xiomara? Si estamos todo bien, podemos continuar. Me parece que sí, ya la duda ya está resuelta. Ok, muy bien, muchísimas gracias.
Vamos a, por favor, aguardar un poquito, Juan Carlos. Vamos a platicar con Giovanna. Nos hablaba acerca de una imprenta como tal. Hola, Giovanna. Buenas tardes. Vamos a ver, por favor, cómo podemos analizar acerca de una imprenta. En una imprenta, la materia prima que utilizamos ha de ser los papeles. Si no estoy mal, perdón, te pido, por favor, me puedas corregir o ayudar si es que me llego a equivocar. Bien. Entonces, en este caso, en una imprenta, la materia prima que vamos a utilizar van a ser las hojas enormes o las hojas grandotas que se van a utilizar para poder sacar impresiones, ¿no es cierto? Eso, por favor, llegaría a ser como materia prima, 100%. Luego, las tintas. Claro que sí, para cada impresión necesitamos sí o sí tintas, no importa cualquier color, de todos modos se van a utilizar las tintas, por favor. Bien. Como mano de obra, llegaríamos a tener cuántos trabajadores van a estar en la imprenta, ¿no es cierto? Bien, eso por favor. Además de la imprenta, perdón, en la mano de obra tenemos que considerar los trabajadores directos como mano de obra directa y los trabajadores como administradores, por ejemplo, que no están haciendo el trabajo de la imprenta, pero sí están administrando, ¿no es cierto? En el caso de que exista. En ese caso, como mano de obra indirecta. Eso en cuanto a las imprentas. Me faltan los gastos generales o los gastos indirectos. Para comenzar, el desgaste de la máquina, como hemos platicado hace un momento en cuanto a la cafetería, de la misma manera. El desgaste de la máquina, en este caso de las máquinas que suelen sacar impresiones o imprentas como tal. Bien, eso, el consumo de electricidad con toda seguridad. ¿Y qué otros detalles más? En las imprentas, creo que como gastos generales no tenemos más. No hay algunas pequeñas cositas que se puedan agregar para terminar ese producto, ¿no es cierto? Entonces, consideraría que podemos quedarnos con él. En cuanto a los gastos generales, con los servicios básicos, hablando en este caso de energía eléctrica, y también, ¿qué más dijimos? ¿Qué más dijimos? Con los desgastes de las máquinas que están sacando impresiones. Los desgastes de eso se consideran como depreciaciones de la misma manera. Bien, eso por favor, en una imprenta, en una empresa que trabaja con impresiones con imprenta. Bien, bueno, espero por favor haber respondido a alguna duda. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, simplemente me saludó. Creo que no nos dijo alguna duda o algo por el estilo. Tampoco nos dijo qué tipo de empresas con la mano de obra y algo por el estilo. ¿Sí? Bien. Ok, sigamos viendo, por favor. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Veamos, por favor, en una cafetería existen horarios que más clientes. Entonces sería verificar ese horario y si es necesario partir turnos de 12 horas, por ejemplo, de 6 a 12, correcto, y de 2 a 18. Así no pagarían dos sueldos. Eso sí, y solo uno, pero dándole tiempo en medio, dándole tiempo en mediodía, donde tal vez no hay mucha gente en el local. Sí, correcto. En el caso de la mano de obra, tendríamos que como empresa de producción ver cuántas horas vamos a trabajar, ¿no es cierto? Nuestros trabajadores, cuántos o en qué horarios, mejor dicho, van a estar. Pero siempre tratemos de mantener, por favor, las 8 horas en el día, ¿no? Las 8 horas en el día. Posiblemente, con una experiencia muy personal, les comento que algunas de las empresas, algunos casos, a los trabajadores no solo se los tiene 8 horas, es más, se quedan un poco más, pero bueno, el detalle es de que el trabajador necesita trabajar, necesita dinero y es por eso que se queda todavía un par de horas más. Hay muchos casos de esos que los trabajadores se quedan un poco más de la hora. Bien, eso por un lado. Por otro lado, normalmente las horas de trabajo son 8 horas, por favor. Entonces, en esa lógica, podemos ir configurando o podemos ir planeando, en el caso de la cafetería, ir analizando en qué horarios la cafetería se suele llenar más. Y los horarios que no se suele llenar mucho, entonces posiblemente podemos quedarnos con la menor cantidad posible de trabajadores. Basta uno posiblemente, ¿no es cierto? Dependiendo a ello, por favor.
Luego un poquito más tarde se vuelve a llenar los clientes. Entonces en ese horario vamos a tener que volver a ver para que los trabajadores vengan y de ese sentido, y con ese sentido podamos cubrir en ese caso y así no estemos pagando por demás en cuanto a la mano de obra. ¿Qué más? Y por la noche ya sí, por la noche llegan de cierta hora a cierta hora, se empieza a llenar la cafetería, entonces para eso necesitamos más trabajadores. Después para ello ya no. Para el resto ya no, porque ya se empieza a vaciar y todo eso. Eso lo vamos a saber, por favor, mediante vayamos desarrollando el trabajo, mediante vayamos ya trabajando en la cafetería, vayamos viendo en la vida real cómo es. Y en ese proceso vamos a tener que ir ajustando los costos. Los costos, por favor, no se los elabora antes de que la empresa pueda funcionar. En ese proceso de que la empresa está funcionando, ahí es donde se los elabora, equivocándonos, colocando montos demasiado elevados, colocando montos demasiado bajos, calculando o no calculando lo que sí o no corresponde. Así es como vamos trabajando con los costos. Por favor, queridos participantes, no se elabora los costos de la noche a la mañana para que la empresa se cree y listo, empiece a funcionar. No, en este momento que la cafetería, por ejemplo, está funcionando, en ese momento es donde tenemos que hacer los ajustes. Por eso le dije, en cuanto a los porcentajes de las mermas, tendríamos que calcular un 5 o 10%, si eso cubre o no. Si no cubre, bueno, vamos a tener que agregar un poquito más hasta que llegue a cubrir todo lo necesario. ¿Sí? Eso, por favor, hay que tomar muy en cuenta. Bien, bueno, vamos a ir bajando un poquito más. La tostadora, la moledora de cafés, esto quiero pensar que son las máquinas que se suelen utilizar en las cafeterías. Martín, buenas tardes. Muchísimas gracias. ¿Sí? Muy bien. La tinta iría a la depreciación, ya que, a ver, ¿dónde están? Ya que se gastan en poco tiempo. No. Esto va como materia prima, la tinta. Hablando de las imprentas, claro que sí, ¿no es cierto? Iría, por favor, a la materia prima. No es como depreciación. La depreciación es como un artefacto, algún artículo en términos contables, un activo fijo se va desgastando. ¿Sí? Se puede colocar como depreciación en una imprenta, la máquina que trabaja sacando impresiones. ¿Sí? Las imprentas que sacan gigantografías, algo por el estilo. Si tienen computadoras, las computadoras también se las considera como depreciaciones, porque están trabajando con la máquina de impresiones. ¿Sí? Eso, por favor, en cuanto a la depreciación. Son desgastes que se elaboran, que se presentan para con los activos fijos de la empresa, de la microempresa en este caso. ¿Sí? Bien, las tintas llegarían a ser materia directa, porque están directamente trabajando, es más con las hojas, ¿no? Bien, gracias, Lick. Ok, perfecto. A ti muchas gracias, Giovanna. Estaba por favor, alguien levantando la manito. Mil disculpas. Ahora sí podemos platicar, por favor. Podemos platicar alguna duda si es que llegase a existir. Adelante, por favor. ¿Alguna duda, alguna consulta? Sobre el trabajo que mencioné antes, de un ejemplo de una Hola. empresa. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Un poquito más fuerte, por favor, platiquemos. Ahora me escucho. Sí, adelante, por favor. Sobre la empresa que solicitó que tenga todo lo que es costos y gastos generales, sería una concesionaria en este tiempo, ya que la materia prima llegarían a ser los autos y todo eso, la mano de obra llegaría a ser al personal que se los quiere para venderlos, y lo que es en gastos generales también se necesita un alquiler para poder exponer los autos. Y el transporte sería cuando están exportando los autos, ¿no? Que es necesario que lleguen a la frontera y es necesario traerlos al local. Correcto. Y los servicios básicos sería lo de, bueno, estos días los alquileres le obligan a las personas a pagar directamente sus propios servicios básicos. Correcto. ¿Estaría bien eso? Está bien, de cierto modo, querido Juan Carlos, por favor, voy a tratar de explicarte sin confundir. En el momento que llegues a confundirte, por favor, me cortas, me interrumpes, no hay ningún problema. En el caso de las concesionarias, querido Juan Carlos, no llega a ser una empresa que produce, no llega a ser una empresa que fabrica.
La concesionaria que tú tienes solo se encarga a comprar vehículos, claro que sí, 0 kilómetros, para que luego los clientes, los consumidores te puedan comprar los mismos vehículos. Tú no los modificas absolutamente nada. No vehículos. Entonces, bajo esa lógica, por favor, querido Juan Carlos, los costos como tal, en tu caso, los manejamos de una forma diferente. No trabajamos con materia prima. Si bien trabajamos con mano de obra, pero el cálculo es diferente y los gastos generales se convierten en gastos administrativos, con la única lógica de que la empresa que tú tienes no es, por favor, una industrial, no es una fábrica, es una tienda, perdón, es una tienda que compra y vende, en otras palabras. Un ejemplo, la empresa Sobose, Cobose, Fabose, son fábricas que producen cerámicas, ladrillos y estas cosas. Esas, por favor, llegan a ser las industriales. Y esas, las tres fábricas que te comento, trabajan sí o sí, con materia prima, con mano de obra y con gastos indirectos de fabricación. Sí o sí, por favor, llegan a trabajar. En tu caso, no. En tu caso, la materia prima no llegan a ser los vehículos. Si bien tenemos trabajadores quienes están atendiendo en la concesionaria, pero si bien se considera como mano de obra, pero no es como tal costo. Un poquito más adelante te explico, por favor. Y los gastos generales, esos gastitos extras que les había dicho la clase anterior, se llaman o se consideran como gastos generales como tal, o gastos de administración, gastos de funcionamiento, algo por el estilo se los puede entender. Espero por favor esté todo bien. En el caso tuyo, son empresas comercializadoras. En los ejemplos que estamos viendo ahora, son empresas industriales, son empresas que fabrican. ¿Listo? Hay esa diferencia, por favor. ¿Listo? Ahora, la tercer tipo de empresa que tú no tienes es las empresas de servicio. Las empresas, por ejemplo, la empresa Totes, que ofrece el servicio de limpieza. ¿No es cierto? Ellos manejan sus costos de una forma diferente. Las empresas que comercializan, que es tu caso, manejamos los costos de una forma diferente. Ahora te voy a explicar eso. Y las empresas que producen, que fabrican, como por ejemplo Coca-Cola, que produce sodas y gaseosas, ¿no es cierto? Esas como la fábrica Leche Pil, la fábrica, ¿qué les digo? No sé, tantas fábricas que tenemos aquí en toda Bolivia. Todas esas fábricas justamente son fábricas industriales que producen algo, ¿ya? Espero por favor esté claro, como la fábrica Manaco. Ellos trabajan con cueros y ese tipo de cosas, con materia prima, trabajan con mano de obra y también trabajan con gastos indirectos o gastos generales. ¿Listo? Esas, por favor, son las fábricas. ¿Se comprendió hasta aquí? Juan Carlos, por favor, adelante. Sí, Licen, comprendido. Gracias por la explicación. A ti muchas gracias. Para terminar contigo, por favor, te explico cómo tenemos que manejar los costos en tu caso, en las empresas que comercializan. Tú tienes vehículos para vender, es una concesionaria. Los costos que manejamos contigo es cuánto te costó comprar 5 vehículos marca X. ¿Cuánto te costó comprar? No sé, me voy a inventar 1000 disculpas, $10,000 cada uno, total $50,000. Además de eso, le vamos a agregar cuánto te costó importar desde aduana hasta tu concesionaria. No sé, le agreguemos más 5,000 bolivianos. Me estoy inventando 1000 disculpas. 50,000 bolivianos de los 5 vehículos, ¿no es cierto? Más los gastos de transporte y todo eso, están llegando a la concesionaria, a los depósitos en bolivianos, 55,000 bolivianos. ¿Correcto? Eso es para ti, por favor, los costos. Esos son los costos por las compras de las mercaderías. En tu caso, manejamos mercaderías. Mercaderías para poder venderlos. En los almacenes tú tienes los 5 vehículos, por ejemplo, listos para poder venderlos. ¿Y cuánto te costó? De los 5 vehículos, 50,000 bolivianos, más 5,000 bolivianos el detalle de los transportes y ese tipo de cosas. Total, 55,000 bolivianos. ¿No es cierto?
Eso, por favor, llegan a ser para ti los costos. No agregamos ni materia prima, ni mano de obra, ni los gastos generales. La mano de obra se los paga como gastos administrativos a los trabajadores. Sí, de forma muy aparte. Los gastos generales no sí se los considera como gastos administrativos porque pertenecen y son parte y están relacionados con toda la concesionaria en este caso. ¿Sí? Eso, por favor, en cuanto a los costos que manejas tú como empresas comerciales. Lo mismo que tú, pero quizá en montos más pequeños, maneja las tiendas que comercializan, no sé, repuestos de vehículos, por decir, de la misma manera, ¿no es cierto? Compran X cantidad de repuestos de, no sé, de otro país importan, todo ese costo que les ha bueno, han tenido ese costo para poder importar hasta que lleguen a los depósitos de la tienda comercial para que después nos puedan vender a los consumidores. De esa manera, igual, ese tipo de comercializadoras, ese tipo de negocios son micro o medianas empresas que se dedican a la compra y a la venta, igual que en tu caso. En tu caso, no modificamos absolutamente nada a los vehículos, tal cual como llegaron, tal cual se los vende. ¿Listo? Eso, por favor, consideremos bastante acerca de para poder aplicar los costos. En tu caso, los costos es un poquito más sencillo de poder aplicarlos. Lo que estamos viendo ahora son las empresas que fabrican, que producen, que crean algo. ¿Listo? Bien, bueno, espero con esto, por favor, hayamos aclarado un poquito más acerca de el manejo de los costos para las empresas que comercializan, para las empresas que no comercializan, por ejemplo. ¿Sí? Está bien, ¿no es cierto? ¿Alguna otra duda, por favor? ¿Alguna otra consulta? Muy bien. Creo que estamos bien, estamos bien, estamos bien. Por favor, sigamos avanzando. ¿Listo? Ok, hemos hecho un pequeño repaso. Platicamos un poquito acerca de los costos, las materias, la mano de obra, algunos gastos extras que se elaboran. Bueno, hemos platicado un poco de ello, por favor. Sigamos avanzando. ¿Cuál es el propósito de los costos? ¿Sí? ¿Para qué nos vamos a romper la cabeza para el detalle de los costos? Si bien es bastante complicado de poder calcular, ¿sí? Necesitamos realizar varias pruebas, necesitamos corregir en el camino muchas veces, sí, necesitamos hacerlo, no hay de otra. Los costos sí son realmente un poco complicados. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Para que estemos ahí luchando con los costos, para poder saber cuánto me está costando producir algún producto. En el caso de Xiomara, nos hablaba de una cafetería. Un vasito de café, una tacita, perdón, de café, ¿cuánto está costando producir? ¿Cuántos cafés produzco al día? Por ejemplo, no sé, 20 tazas. Las 20 tazas, ¿cuánto cuestan producirlas? ¿No es cierto? Entonces, por favor, para eso es muy importante. Les voy a colocar un ejemplo muy sencillito, muy sencillito. A ver, veamos. La materia prima para una prenda de ropa, por ejemplo, un saco o un traje ha costado, la materia prima ha costado entre 300 bolivianos. Muy bien. La mano de obra costó pagarle 150 bolivianos que trabajó más o menos como 3 días aproximadamente. Y los gastos indirectos de fabricación fueron como, no sé, 100 bolivianos, por decir. Me estoy inventando, por favor. Estoy haciendo un ejercicio sencillito, sencillito, lo más básico posible para que podamos detectar la importancia de los costos. Muy bien. Entonces, ¿cuánto estaría costando producir un traje para un varón dentro de las sastrerías? 550 bolivianos. ¿No es cierto? Muy bien. Además de esto, ¿cuánto de ganancia le voy a colocar? ¿Cuánto de utilidad, cuánto de ganancia voy a tener de estos 550 bolivianos? No sé, en montos fijos, más 200 bolivianos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿En cuánto puedo vender el traje para un varón? En 750 bolivianos.
¿No es cierto? Eso es, por favor, para eso calculamos, para poder saber cuánto me está costando producir algún artículo X, cuánto puedo agregar de ganancia y hasta cuánto puedo elevar el producto. ¿Será que en la tienda de al lado, será que en la competencia de al lado, algún traje lo están ofreciendo en 750 bolivianos? Si lo están ofreciendo nada más en 700, los clientes por 50 bolivianos no nos van a comprar, ¿no es cierto? Por 10 bolivianos vamos a buscar a otro lugar que nos ofrezcan mucho más barato. Es así, lamentablemente es así. Entonces, si alguien lo está ofreciendo con 700 bolivianos, voy a tener que bajar o mis ganancias y a no ganar 200, sino nada más 150, o en todo caso, ajustarme con estos elementos de los costos. Tratar de buscar una tela que no cueste 300 bolivianos, no sé, que tal vez cueste 280 bolivianos, ajustarme para que los costos de producción no sean tan elevados. A los trabajadores, tal vez pagarle 140 bolivianos. 10 bolivianos no es mucho, pero sí ayuda bastante. Y los gastos indirectos, tratar de mantener con 90 bolivianos, por ejemplo. ¿No es cierto? Eso, por favor, y aquí llegarían a ser 510 bolivianos. 8, 9, 10, 11, sí, correcto, 510 bolivianos. Noten, por favor, si nos estamos ajustando con la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos, entonces noten, nuestro costo de producción está llegando a bajar un poquito. ¿Y eso qué me permite? Me permite también a mí que ya no pueda vender en 700, sino estar a la competencia misma, o bueno, estar a la par de la competencia. Y o ganar más o menos como unos 190 bolivianos aproximadamente. ¿No es cierto? Para eso, por favor, necesitamos saber los costos. ¿Sí? Para eso necesitamos saber con cuánto está comercializando la competencia, en cuánto yo puedo vender, cuánto me está costando producir y cuánto de ganancia yo voy a obtener. ¿No es cierto? Para eso, por favor, necesitamos estudiar y necesitamos luchar bastante para con los costos, para poder saber, para poder saber cuánto ha costado producir algún producto X. ¿Sí? Eso, por favor, en cuanto a la importancia de poder trabajar con los costos. De forma muy experta, claro que sí, de forma muy experta lo podemos elaborar. Hay muchos negocios que no usan costos. Por ejemplo, no sé, algunos sastres vi que no usan costos. ¿Y cómo no usan? ¿Por qué no aplican? Porque ellos tantos años que ya trabajan ya saben cuánto es el costo de producción, cuánto van a colocar de tela. Si van a colocar de tela clase A, clase B va a bajar un poco más y hasta cuánto pueden cobrar ya prácticamente lo tienen en la memoria. ¿No es cierto? Entonces, muchos de ustedes estoy seguro que también lo hacen de esa manera. Ya manejamos más o menos los costos. ¿No es cierto? ¿Cuánto va a entrar de tela? Hablemos de los panificadores. ¿Cuántos quintales de pan van a entrar? De esos quintales de pan, ¿cuántos panes salen? ¿Y a cuánto los voy a vender? ¿No es cierto? Prácticamente algunos panificadores ya los tienen en la mente. Tantas veces que han trabajado, tanto tiempo que trabajan, ya prácticamente dominan. Pero sin embargo, las empresas que estamos comenzando recién, en el transcurso que la empresa está andando, seguro que vamos a necesitar aplicar los costos para que sepamos cómo y cuánto nos va a costar producir. Ahora bien, estamos hablando 100% de las empresas pequeñas y microempresas. No podemos manejar de forma automática, de forma mental, los costos de las fábricas de Sobose, Cobose, Fancesa, Fábrica Lechepil, Sombreros Chuquisaca. No podemos manejar de forma mental porque los costos son bastante largos, son muchos detalles, son muchos datos. Ni el contador, ni el encargado de producción, ni el encargado, ni el gerente general, nadie los va a saber los costos de memoria. En ese caso, necesitamos trabajar con sistemas o softwares especializados que trabajen con los costos y nos digan, un producto X te está costando producir todo esto. Pero claro que sí, bajo los 3 elementos, ¿listo? Bajo los 3 elementos, por favor, materia prima, mano de obra y los gastos generales, los gastos indirectos de fabricación. En ese sentido, necesitamos con toda seguridad saber y necesitamos ver para qué calculamos los costos en las empresas grandes.
para poder saber cuánto nos está costando producir algún producto. ¿Listo? Para eso, por favor. Pero si somos una empresa muy pequeñita, que prácticamente nosotros lo manejamos ese negocio, entonces ahí sabemos prácticamente de memoria cuánto entra, cuánto no entra, cuánto se les paga a los trabajadores, cuánto, qué otras cositas como gastos extras entra, ya prácticamente sabemos de memoria. ¿No es cierto? Muy bien. Eso, por favor, en cuanto a la importancia. Además de eso, habíamos dicho, y les comento otra vez, para poder fijar el precio de venta. Dijimos que estamos costando 300 bolivianos, 150 bolivianos mano de obra, y estamos gastando como 100 bolivianos más como gastos indirectos. Muy bien. Luego de eso son 550 bolivianos. Eso es lo que me está costando producir. Ahora, ¿en cuánto voy a vender? Bueno, aquí también vamos a poder saber, ¿no es cierto? Aquí ya vimos cuánto me está costando producir. Un saco, un terno como tal o un traje completo para varón que está costando producir 550 bolivianos. Y de los 550 bolivianos, ¿cuánto de ganancia voy a tener? ¿No es cierto? No sé, 150 bolivianos, 200 bolivianos. Perdón. Voy a borrar, por favor. Entonces, a continuación, vamos a poder saber en cuánto voy a vender. ¿Sí? 700 bolivianos. ¿Será que 700 bolivianos los voy a poder vender? ¿Será que los trajes completos para varones están oscilando entre 700 bolivianos aproximadamente? Ahí tiene que ver también mucho en cuanto al tipo de tela, la calidad del producto y esos detalles. ¿No es cierto? Tiene que ver mucho en cuanto a el precio de venta. Les había hablado alguna de las clases acerca de, por más que la competencia esté ofreciendo también 700 bolivianos, en el caso de que la otra competencia es más conocida por elaborar sacos de buena calidad, por elaborar sacos, por trabajar sacos de buena calidad, bueno, el de la competencia fácilmente va a poder agregar unos 50 bolivianos más por la calidad que él ofrece, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera la competencia va a poder luchar tranquilamente porque ya tiene, digamos, un prestigio ganado, ya tiene un mercado consolidado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo de los vehículos? No sé por qué tenemos esa tradición de poder comprar Toyotas, que supuestamente el Toyota suele durar más. Y si notaron, hicieron comparaciones en cuanto a vehículos, las características de un Toyota suele costar un poquito más que las características de otra marca X, porque ya tiene su prestigio ganado. Y es que pensamos que si compramos un Toyota, nos va a durar un buen tiempo, prácticamente es toda la vida. Por eso incluso el logo mismo de Toyota dice, sí, correcto, el logo mismo dice, Toyota es Toyota, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de detalles también tenemos que ver, listo, para poder colocar el precio de venta. Pero, sin embargo, el costo, el cálculo de los costos, con toda seguridad nos va a ayudar a fijar cuánto está el precio de venta. ¿Sí? Nos va a poder ayudar a determinar cuánto está el precio de venta. Muy bien. Sigamos, por favor, viendo. Vamos a borrar nada más esto. Ok. Es muy importante el manejo de los costos. Claro que sí. Es bastante importante. Para reducir y controlar los costos, ¿no es cierto? Habíamos dicho, hablemos de la mano de obra. Habíamos dicho, quizá nos conviene para el caso de la cafetería, quizá nos conviene pagarles por horas trabajadas y no un sueldo fijo. Hay horas en las cafeterías, por ejemplo, no sé, me estoy inventando, que las cafeterías suelen estar vacías. En ese caso, la empresa está perdiendo. Si por sueldo, ¿cómo se llama esto? Si por sueldo fijo estoy pagando 550 bolivianos, ¿por qué no pagar por horas trabajadas? Que quizá podría pagar unos 90 bolivianos. ¡Wow! ¿Cuánto baja, no es cierto? ¿Cuánto baja mi costo de producción? Y eso también va a hacer, bueno, mis ganancias se podrían mantener. Ok, pero sin embargo, mi costo de venta, en cuánto voy a poder vender para poder fijar el precio de mi venta, también ha de disminuir, ¿no es cierto? Entonces, para eso, por favor, para no hacer costos muy elevados, para no derrochar en cuanto a los costos, de la misma manera en cuanto a la materia prima.
Posiblemente tengamos telas de buena calidad, claro que sí. Hay telas bastante económicas como también hay telas bastante elevadas y dependiendo de ellos cómo trabajamos con la materia prima, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver eso, ¿verdad? Tenemos que ver qué tan buena es la calidad de la tela. Eso es lo que hacemos cuando somos compradores, ¿no es cierto? Vemos qué tan buena es la tela, qué tan bien está, no sé, ensamblado, costurado, trabajado en cuanto al traje, por ejemplo, ¿no es cierto? Vemos eso, qué tan bueno es la tela. Y ahí involucra mucho el conocimiento de las telas, ¿no es cierto? Algunas telas sí son buenas, algunas telas no son buenas, y esto y aquello, y tienen sus características, y es más económico por esto, pero es más caro por esto, y así. ¿No es cierto? Pero de todos modos nos ayuda para poder reducir los costos. ¿Sí? Muy bien, para que no estemos derrochando demasiado en poder producir los costos. Ahí sí, si se derrocha demasiado en poder producir, si se está derrochando tela, si se está derrochando en pago de sueldos y otro tipo de gastos que no corresponden, ahí sí la empresa no está marchando bien. Entonces tenemos que hacer completamente un ajuste de los costos para poder ver realmente cuánto está costando. Y después de ello poder ver cuánto le agregamos de ganancia y poder competir con la competencia. Justamente esos 700 bolivianos será competitivo con la competencia que tengo al lado. ¿No es cierto? Eso, por favor. La última clase vamos a hablar bastante acerca de mercadotecnia. Sí, me gustaría que puedan tener un poco de conocimiento acerca de los consumidores, los compradores y los vendedores, la oferta y la demanda. Entonces, si me lo permiten, la última clase, por lo menos en una hora, vamos a estudiar un poco acerca de la mercadotecnia, por favor. Muy bien. Bueno, entonces todo ello, ¿sí? Eso es lo importante en cuanto a la producción de los costos. Bien, sigamos avanzando. Tenemos un poco más y tenemos a continuación. Para poder tomar mejores decisiones en cuanto al manejo del negocio, ¿no es cierto? Ahora le estuvimos comentando a Xiomara que tal vez sería bueno que pueda pagar los sueldos no mensuales. No sé cómo sea el pago de los sueldos, pero tal vez sería bueno trabajar o modificar el detalle de los pagos por horas trabajadas. Eso hacen bien Sucre muchas fábricas de colchones, por ejemplo. A los trabajadores no se les paga por sueldos, no tienen sueldos mensuales, se les paga por cuántos colchones ensamblan, producen en el día. Y se les paga, no sé, por decir 10 bolivianos por cada colchón. Bueno, si han elaborado 5 colchones, bueno, se les va a pagar nada más en el día 50 bolivianos. Si elaboran más, claro que sí, 70 bolivianos, 80 bolivianos. Es eso lo que suelen trabajar en una empresa, vi que suelen hacer eso. Y es que tenemos que ver, tenemos que tomar decisiones, como nos dice esta partecita, para que a la empresa le haga bien, ¿no es cierto? No nos interesa acerca de si les vamos a pagar el mínimo o no les vamos a pagar mínimo. Tal vez nos conviene pagar por horas trabajadas, tal vez nos conviene pagar por producto terminado, ¿no es cierto? Entonces, si es así, tendríamos que analizar cómo nos conviene pagar, por producto terminado, por sueldo como tal, ¿no es cierto? Eso, por favor, en cuanto a la importancia, en este caso, del cálculo de los costos. ¿Sí? Para poder tomar mejores decisiones en cuanto al manejo del negocio. Los costos, por favor, tienen que ver mucho, tienen que ver bastante. Hay una fábrica aquí en Sucre, hay una fábrica bastante conocida, que su mano de obra es demasiado elevada, demasiado elevada, ¿sí? Los gerentes, subgerentes, no sé, plantel administrativo, ganan arriba de 10,000 bolivianos. Y por favor, imagínense pagar 10,000 bolivianos cada mes. ¿Cuánto es? ¿No es cierto? Si son varios quienes están no sé, a la cabeza, por decir. No pienso decir el nombre de la empresa, claro. Pero el tema de la mano de obra es demasiado elevada de esa empresa. Pero lamentablemente es así. Si el precio, si el manejo de la mano de obra, si la mano de obra reduciría en un 25%, estoy segurísimo que el costo total para la producción, para que los clientes puedan consumir, bajaría bastante. ¿No es cierto? Bajaría bastante. Entonces, en ese sentido, tiene que ver mucho, por favor, en cuanto a los 3 elementos de los costos. ¿Sí?
Entonces, eso por favor, en cuanto a los costos como tal, es muy importante. En algunos de los casos, algunas empresas pueden hacer un reajuste en cuanto a los costos, especialmente lo de mano de obra porque suelen elevarse bastante. Y más aún suele ser más complicado cuando existe el doble aguinaldo a fin de año. En algunas gestiones hubo doble aguinaldo, ¿no es cierto? Y las empresas, las pequeñas, medianas, y sí, correcto, pequeñas, medianas empresas han hecho un grito al cielo, porque no conviene derrochar dinero para las empresas, por favor, eso es un derroche de dinero. ¿No es cierto? Para nosotros quienes somos trabajadores de una empresa, bienvenido, ¿no es cierto? Siempre es bueno un poquito más de ingresos para nosotros, para los trabajadores. Pero poniéndonos del punto de vista de las empresas, es un derroche de dinero al 100%. Imagínense cuánto está afectando la mano de obra en ese caso, ¿no es cierto? Para el doble aguinaldo. Entonces, por favor, es bastante importante, insisto, bastante, es muy importante el manejo de los costos. ¿Sí? Muy bien. Eso, por favor. Y para terminar, veamos lo último, para poder planificar el futuro del negocio. Oigan, nos está yendo muy bien con el proceso de la fabricación de sacos, por ejemplo. ¿Sí? Nos está yendo muy bien con la fabricación de sacos. Perfecto. Entonces, al futuro vamos a ver y vamos a buscar la forma de disminuir un poquito más la materia prima tal vez. Los productos peruanos en cuanto a telas, supuestamente me estoy inventando, suelen ser de mejor calidad que los productos bolivianos. Ok, entonces a esa misma calidad podemos tal vez llegar. O en todo caso, las telas chilenas son mucho de mejor calidad y están nomás a un precio bastante económico. Nosotros que somos productores de sacos, que somos una sastrería, tenemos que ver esa opción, ¿no es cierto?, de poder buscar una materia prima un poquito más accesible, por supuesto. Entonces, en base a ello, veamos eso, por favor. Veamos en cuanto a la materia prima. Nos conviene comprar de Perú, que es un poquito más elevado, nos conviene comprar de Bolivia o nos conviene, perdón, comprar de Chile posiblemente, ¿no es cierto? ¿Cuál nos conviene? ¿Cuál nos ofrece de mejor calidad y un precio más accesible? Entonces, a ello es donde tenemos que apuntar. ¿Listo? La materia prima, sí, está bien. Sigamos, está resultando. Los trabajadores suelen esmerar por hora trabajada porque mientras más trabajan, más se les paga. ¿No es cierto? Muy bien. Los gastos indirectos. En un futuro quizá podemos ver cómo vamos a disminuir. No sé, estamos demorando bastante con el uso de las máquinas. Las máquinas últimamente ya no están de forma correcta. Entonces vamos a ver la forma de comprar máquinas que funcionen, no sé, a baterías, a electricidad, no sé, otra forma, ¿no es cierto? La idea es que podamos disminuir, por favor, al máximo el costo de producción. De modo que podamos llegar tal vez en un futuro al costo de producción de 500 bolivianos. Ya somos mucho más competitivos con frente a la competencia y así podamos ofrecer, no sé, en 680 bolivianos, por decir una prenda, que antes estaba en 700, en un futuro podamos ofrecer así. O hasta nos conviene elaborar por mayor. Hay fábricas que los trabajan por mayor y es que sale mucho más barato, ¿no es cierto? Fabricar, producir por mayor. En un momentito vamos a hablar los sistemas de producciones. Entonces, ahí les voy a explicar un poco más en qué momento conviene producir por grandes cantidades. Lo que hacen las fábricas de los vehículos, ¿no es cierto? Hay sectores donde fabrican en grandes cantidades. No solo hacen un vehículo porque cuesta más hacer uno. Entonces, en ese caso, conviene hacer varios vehículos y así salen todo en uno. ¿No es cierto? Entonces, ese tipo de detalles, por favor, son bastante importantes. Y ahí está la importancia de poder trabajar con los costos en este caso, para poder planificar a futuro, claro que sí, el negocio que estamos teniendo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, por favor, en esta diapositiva, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Estamos todo bien? ¿Se entendió? ¿Está todo claro? Adelante, por favor. ¿Se entendió, no es cierto? ¿Dónde está? A ver. Ok. ¿No hay alguna duda? ¿No hay alguna consulta? Todo está bien.
Creo que sí. Muy bien. Sigamos avanzando. Ok. Vamos a ver a continuación acerca de cuántos sistemas de costos tenemos. ¿Sí? ¿Cuántos sistemas de, ok, muchas gracias, Deima. ¿Cuántos tipos de sistemas tenemos? ¿Listo? ¿Cuántos tipos de formas de poder fabricar, en otras palabras, tenemos? ¿Sí? ¿Cuántas formas de fabricar tenemos? Hay una de las hay una de las formas, para ser un poquito más genérico, tenemos la materia prima, y de la materia prima desglosamos, o bueno, quiero decir, sacamos subproductos, claro que sí. Por ejemplo, somos una fábrica de leche Pil. ¿Cuál es nuestra materia prima? La leche, por supuesto. De la materia prima podemos sacar una pasta base para yogur. De la misma leche podemos sacar una pasta base para la mantequilla, por ejemplo. De la misma base podemos sacar otro tipo de leche, no sé, algo por el estilo. Ese tipo de fábricas existen, ¿no es cierto? Que suelen trabajar con sus productos derivados. Ahí está, es la palabra correcta, con sus productos derivados. Bien, bueno, hay otro tipo de fábricas que trabajan, me acuerdo ayer nos dijeron, producciones en línea. Esos también se llaman producciones por procesos. Aquí hacemos una cosa, ese producto pasa al departamento B, en ese departamento se hace otro producto, otra cosa, y así los vamos ensamblando y se van armando. Este tipo de productos en línea o por procesos los trabajan las fábricas de vehículos. En este sector ensamblan lo que es la parte del chasis. En este otro sector ensamblan o trabajan la parte del montado de la carrocería. No sé, me estoy inventando. En este otro sector trabajan la parte de los tapizados, los interiores de los vehículos. Perfecto. En este otro sector trabajan la parte de la pintura. En este otro sector trabajan la parte de la electricidad, los motores y todo eso, y así. Después, en el último proceso, el vehículo sale listo para poder ser comercializado o algo así. La fábrica de vinos, correcto, Fabiana, muchísimas gracias. Exactamente igual. Aquí en Sucre, la fábrica Salvietti, ¿sí? Igual tiene procesos y productos por procesos, por línea, como dijo alguna de las participantes el día de ayer. Coca-Cola hace lo mismo, ¿no es cierto? Los produce y los elabora por procesos. Bien, bueno, por favor, un poquito para anticiparles nada más, es eso lo que quería comentarles. Y a continuación, en las próximas diapositivas, veremos qué tipo de sistemas en cuanto a costos tenemos, ¿ok? Muy bien, de la siguiente manera, por favor. Veamos. Algunos de los sistemas de costos son los costos estimados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros calculamos previamente antes de poder iniciar el proceso de producción. Terrible, ¿no? Esto aplicamos bastante para cuando ya conocemos el negocio. Aplicamos bastante para cuando ya dominamos el manejo de los costos. Señor, quiero que me haga un traje. Muy bien, a usted le va a entrar, así nos dicen, ¿no es cierto? A usted le va a entrar, no sé, 4 metros de tela. Ok, eso está un monto. Ok, después a este señor, como yo ya sé hacer, entonces voy a demorar más o menos en 2 días de poder trabajar. 2 días de trabajo. Y para ese tipo de sacos que me está pidiendo, tipo de trajes que me está pidiendo, voy a agregar como gastos indirectos una u otra cosilla por ahí. Ok, listo, nada más. Entonces, de forma mental, incluso ya nos hacen una pequeña cotización, ¿no es cierto? 4 metros de tela, la tela vale a 50 bolivianos cada uno, son 200 bolivianos. En 2 días de trabajo voy a gastar más o menos 100 bolivianos y los gastos indirectos los voy a gastar más o menos como 50 bolivianitos. Total, 350 bolivianos. Mentalmente ya calculamos la ganancia. Joven le va a costar como 600 bolivianos el saco, o perdón, el traje. ¿No es cierto? Entonces, los costos estimados ya los estamos haciendo antes de poder producir, antes de poder fabricar. Claro que sí, para este tipo de costos ya tenemos que manejar, ya tenemos que dominar el detalle de la materia prima, cuánto se les paga a los trabajadores, qué tipo de gastos extras más o menos se podían ir agregando a esa producción. ¿Listo? Para eso, si soy yo un sastre que estoy comenzando recién, que no tengo la mínima idea de ni siquiera cómo hacer, no voy a poder sacar los costos estimados, ni siquiera sé cuánto vale el metro de tela, ni siquiera sé qué tipo de tela le voy a colocar.
¿no es cierto? Ni siquiera sé en cuántos días voy a trabajar ese tipo de sacos, ese tipo de trabajos, por ejemplo. Y en cuanto a los gastos indirectos, posiblemente me va a demorar mucho más el doble de lo que el señor experto, ya el señor sastre, ya sabe en cuanto a su trabajo. ¿No es cierto? Eso es entonces, por favor, relacionado a los costos estimados. Se los elaboran, se los calcula antes de poder producir, en este caso, antes de poder fabricar el traje completo de, no sé, un traje completo con un sastre, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué quiere decir? Donde se puede ir modificando según la realidad que se presente. En este caso ya está un poco complicado, ¿no es cierto? Si le dije al señor que le va a costar 350 bolivianos, 400, 250, sí, correcto. 250 bolivianos supuestamente yo quiero ganar, ¿no es cierto? Bien. Entonces, si la materia prima yo los calculé mal y que resultan ser 300 bolivianos, ahí ya está afectándome. No los estoy trabajando en 2 días, sino los estoy haciendo en 3 días. Entonces llegan a ser 150 bolivianos y 100 bolivianos de gastos. Noten, por favor, está cambiando. Como simplemente hice unos costos estimados, así más o menos con una pequeña experiencia, en ese sentido cometí algunos errores en poder calcular, de modo que la ganancia no voy a sacar mucha ganancia. Y al señor o al joven después que le diga, joven, por favor, no había sido lo que es, me tiene que aumentar. En muchos de los casos el joven no nos va a aumentar, ¿no es cierto? El cliente no nos va a aumentar, posiblemente en algún caso sí, pero en la mayoría de los casos no nos van a aumentar, ni nosotros aumentaríamos, ¿no es cierto? Si se supone que nos ha dicho un precio y que después esté agregando el precio o esté subiendo el precio, creo que no nos convendría, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa lógica, por favor, según el concepto, lo podemos modificar. Se puede modificar, no hay problema. Pero al momento de la venta, ahí es donde vamos a tener un poco de complicaciones. ¿Sí? Bien. Hagamos otro ejemplo, por favor. Somos una fábrica que trabajamos con plásticos. Vamos a fabricar vasos de plásticos, por decir. Y trabajamos en base a los costos estimados. Muy bien. La materia prima va a costar, no sé, el kilo de plásticos, por decir, perdón, me voy a inventar, 50 bolivianos, ok, más la mano de obra, en este caso quienes trabajan con las máquinas para trabajar con los plásticos, no sé, 100 bolivianos, por decir, más los gastos indirectos, los tickets y ese tipo de cosas que se colocan a los plásticos o los vasos, otros 50 bolivianos. Muy bien. ¿Cuánto estaría siendo el costo de producción? 200 bolivianos. Por, no sé, por... ¿qué les digo? Por 100 vasos de plásticos, por ejemplo. ¿Listo? Bien. Como este pedido todavía no lo tengo, todavía no es para ningún cliente, puedo ir agregando un poquito más. Esta materia prima ha costado 80 bolivianos. Bueno, la mano de obra está bien. Los gastos indirectos llegaron a ser 90 bolivianos. ¿No es cierto? Total, el costo total de producción va a ir incrementando un poco más. 240 bolivianos. Ok, 240 bolivianos. Entonces, bajo esa lógica, tendría que comercializar. ¿Se puede aumentar? ¿Se puede modificar los costos? Sí, se puede modificar, pero tenemos que considerar bastante bien a cuánto venderá la competencia. ¿No es cierto? En el mercado de Bolivia trabajamos bastante con la competencia. ¿A cuánto está vendiendo la competencia? Los clientes por unos centavos, por unos bolivianos menos, se van a al otro negocio, se van a la competencia. Entonces, bajo esa lógica, tendríamos que tomar muy en cuenta los costos estimados en este caso. ¿A cuánto los vamos a estimar? Y en este caso, los costos estimados los tendrían que hacer profesionales del área que trabajan muchos años. Por ejemplo, si voy a hacer un costo estimado para las empresas textileras, entonces los trabajadores que trabajan, que justamente están dentro de las textileras, tendrían que saber a detalle cuánto cuestan las materias, la mano de obra cuánto se le paga, en cuántos días trabajan, qué tipo de gastos extras suelen agregarlos, todos esos detalles para poder trabajar con los costos estimados. ¿Sí? Bien. Hasta aquí estamos bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta, por favor? Adelante. Creo que no tenemos tampoco mensajitos por el chat. Adelante, por favor.
¿Está todo bien? ¿Se está comprendiendo, por favor? Sí, ¿no? Ok. Sigamos avanzando. Los costos estimados en algunos de los casos sí aplican a algunas empresas. Algunas no las aplican. Es un poco complicado, es bastante complicado con los costos estimados y es que a veces, sobre todo es lo complicado con algunas empresas o algunos productos como materia prima que están subiendo y bajando. ¿No es cierto? Entonces, eso, por favor, en cuanto a los costos estimados. Las empresas constructoras, los que suelen hacer las obras vendidas, ellos trabajan con costos estimados para poder hacer la cotización para una persona quien quiera hacer construir, pero da la obra por la modalidad obra vendida. Entonces, en ese sentido, aplican bastante los costos estimados. Y en algunos de los casos, los materiales de construcción o suben o bajan. Y ahí están un poco ajustados los señores de la construcción, porque en el caso de que suba, ellos llegarían a tener muy pocas ganancias. En el caso de que el material de construcción llegase a bajar, como en alguna oportunidad sucede, entonces ellos salen con mucho más beneficio porque llegan a ganar bastante. ¿No es cierto? El costo estimado fue una cosa, y en la vida real los costos están mucho más bajos y la diferencia, por supuesto, se convierte en ganancia. ¿No es cierto? Entonces, eso, por favor, en algunas empresas suelen aplicarlas. Vi que los aplican bastante aquí en Sucre, en las empresas constructoras por obras vendidas, nada más por obra vendida, ¿no? Es muy diferente. Así los entienden aquí, por obra vendida. Bien, eso, por favor, en cuanto a los costos estimados. Muy bien. A continuación, hablando de los sistemas perdón, antes, por favor. Esto quiero recalcar un poquito más y quiero repasar un poco más. ¿Algún ejemplo quien se anime a darme, por favor, o ejemplos de empresas quienes se animen a dar acerca de los costos estimados? Yo les había dicho alguno de las empresas constructoras que trabajan con las obras vendidas en este caso, ¿no? Escuchen algunas constructoras que hablan y dicen con llave en mano o algo por el estilo. Mil disculpas, no manejo el término de los constructores. Creo que llaman o lo dicen llave en mano, algo por el estilo. Eso, por favor, en cuanto a los costos estimados. ¿Sí? ¿Algún ejemplo, por favor, a nivel Bolivia? Algunas empresas que trabajen, que crean que ustedes que trabajen con costos estimados. Adelante, por favor, algún comentario. ¿Esa? Luis Casasola, esa. Perdón. SAPSA. Perdón, no tengo conocimiento de SAPSA. Mil disculpas. Disculpa no tengo conocimiento de a qué se dedica SAPSA. Las empresas mineras. Transporte Copacabana. Construcción de carreteras. Sí, sí, correcto. Lo de construcción de carreteras de la misma manera, ¿no es cierto? Más o menos como obra vendida, algo por el estilo. El ingenio de San Buenaventura. Ingenio de San Buenaventura. A ver, costos estimados. Bueno, los ingenios posiblemente sí, elaboren los costos estimados. Estimen cuánto les va a costar producir algún producto X. Ok, puede ser, sí, está bien. Transporte Copacabana. No. Ellos ya tienen costos fijos establecidos, bueno, pasajes establecidos, ya tienen rutas fijas. Así que no hay forma de que puedan estimar, ¿no es cierto? A menos que contratemos, nosotros somos, no sé, ciudadanos, por decir, y somos una delegación de 50 personas. Necesitamos un bus Transcopacabana que nos lleve de Sucre a Tarija, por decir, para una conferencia o algo por el estilo. En ese sentido, los señores de Transcopacabana van a tener que estimar cuánto va a ser el costo, ¿no es cierto? ¿Cuánto de combustible será que va a gastar su bus? Bueno, ellos van a tener que estimar, ¿no es cierto? ¿Cuánto de combustible va a gastar de ida y de vuelta? ¿Cuántos días vamos a requerir del bus, por ejemplo? ¿No es cierto? ¿Cuántos días vamos a utilizar? ¿Cuántos días se le va a pagar?
cuánto va, qué día vuelve, qué día viaja, qué día vuelve, si le conviene o no le conviene. Ahí ellos sí tendrían que hacer costos estimados, estimar cuánto aproximadamente les va a costar que nos lleven, que nos esperen allá 2 o 3 días, después que nos vuelvan a traer, todo ese detalle. Y bajo esa lógica, ellos tendrían que darnos un presupuesto, ¿no es cierto? No sé, el transporte a Tarija les va a costar por 2 días, no sé, unos 1.000 bolivianos, por decir, me estoy inventando, perdón. 1.000 bolivianos, listo. ¿No es cierto? Ellos tendrían que estimar. En esa lógica, bajo esa lógica, sí, está bien. Cualquier tipo de transporte, no solo Transcopacabana, ¿no es cierto? Cualquier tipo de servicio de transporte que queramos hacer uso, entonces de esa manera las personas pueden estimar. ¿Sí? Muy bien. Construcción de carreteras, habíamos visto, correcto. Las empresas mineras. Las empresas mineras. Sí, creo que sí. Suelen estimar cuánto les va a costar el desarrollo de la explotación del mineral, ¿no es cierto? Y dependiendo cómo está el mineral, en algunos casos suele subir o suele bajar, de modo que si baja, estamos un poco complicados, no hay mucha ganancia. Pero si sube, en ese caso sí, está bien, ¿no es cierto? Se tiene mucha ganancia. Está bien, correcto. Bajo esa lógica, sí, estamos bien. ¿Saben? Otro ejemplo que se nos presenta a nosotros para cuando tenemos que hacer una consultoría es de la misma manera. Señores, ¿cuánto nos cotizan hacer una auditoría X de, no sé, una auditoría financiera a la empresa tantos o a la comercializadora tantos, así? Y nosotros tenemos que ver cuánto vamos a cobrar, cuántos auditores vamos a llevar, o cuántos van a ir, qué tiempo de trabajo va a hacer, en qué tiempo lo vamos a hacer, qué tipo de cosas vamos a utilizar para poder trabajar con la auditoría, por ejemplo. En ese caso, sí, hacemos costos estimados. Y como les dije hace un momentito con el ejemplo del señor Sastre, igual de la misma manera. Como ya más o menos tenemos el conocimiento, los auditores superiores ya tienen ese conocimiento, entonces nos dicen, ok, señores, ustedes van a ir a la auditoría, vamos a llevar a tanta persona y empezamos a trabajar desde tal día, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces ellos ya tienen ese conocimiento de cuánto va a ser el costo para que nosotros podamos hacer esa auditoría. ¿A qué me refiero? A los auditores superiores de la consultora, por ejemplo, que ellos ya saben, tienen mucha experiencia en cuanto a auditorías, ya saben en qué tiempo lo vamos a hacer, ya manejan a detalle todo eso. Entonces, bajo esa lógica, sí, ellos hacen costos estimados de una manera muy general. ¿Sí? Muy bien. A ver, veamos. En general, todas las empresas micro, pymes, medianas hacen presupuestos de estimación. Esto se debe a que muchos producen a medida u proyectos, contratos. Otra vez. Esto se debe a que muchos producen a medida. Producen a medida, ¿ok? Producen a medida u proyectos o contratos. Esto se debe a que producen muchos a medida. Sí, de alguna manera muchas pymes, pequeñas empresas suelen elaborar los costos estimados, más aún cuando estamos comenzando recién, ¿no es cierto? Creo que voy a gastar esto, creo que me va a costar hacer esto, pero ya cuando estamos en ese proceso, ahí es donde se empieza a ver la vida real. No cuesta este monto, si no había sido un poco más, un poco menos, ¿no es cierto? Y ahí los costos están empezando a variar y no se reflejan tal cual como son, digamos, como con los costos estimados que habíamos elaborado un poquito antes, ¿no es cierto? Bien, bueno, eso por favor en cuanto a los costos estimados. Me parece que está bien, perfecto. Hemos hecho algunos ejemplos acerca de los costos estimados, está muy bien. Está perfecto. Hay otras empresas como tal que tampoco trabajan con costos estimados. Ellos trabajan con costos ya reales como tal. Primero hacen el cálculo de los costos y después de eso, sí, recién empiezan a aplicar los costos. No hacen nada para nada los costos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, eso por favor en cuanto a los costos estimados. Bien, ahora sí, sigamos avanzando, por favor. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y tenemos a continuación los por órdenes de trabajo. ¿No es cierto? Por órdenes de trabajo. Ok, vamos a ir explicando por favor y vamos a ver qué es lo que tenemos. Estas empresas que trabajan por este sistema que se llama por órdenes de trabajo,
tienen una principal característica, ¿sí? Y es que producen por artículos, por productos, trabajan por productos como tal, perdón, por artículos. Algún producto que se le ha hecho pedido, eso, en eso se enfocan. Terminan de producir eso y después los venden, ¿sí? Según lo requerido en el mercado laboral. ¿Listo? Muy bien. Clientes que solicitan una cantidad determinada, como también se dedican a la fábrica de un solo producto. En este caso, vamos a comenzar, por favor, con la característica de que la producción se elabora por artículos. El ejemplo de una fábrica de plásticos, hay clientes que requieren sillas, no sé, requieren 500 sillas de plástico, claro que sí. Entonces, la fábrica que se dedica a elaborar, a trabajar con plásticos, ¿qué va a hacer? Va a producir los costos y va a trabajar para poder hacer las 500 sillas. ¿No es cierto? No sé, sillas con apoyadores de brazos, no sé, algún diseño específico, ¿no es cierto? Eso, por favor, es lo que se va a dedicar, según lo que requiere el mercado laboral. En este caso, según lo que está pidiendo el cliente. Un cliente de Sucre se contactó con una fábrica que hay en Cochabamba que requiere, señor, por favor, quiero lo antes posible 500 sillas. No sé, 100 sillas un color, 100 sillas otro color y así, así. O en todo caso, un solo color. Listo. ¿No es cierto? Entonces, por favor, ese tipo de costos se llaman por órdenes de trabajo. En este caso, los costos y los cálculos llegan a ser un poquito más fáciles, porque agregamos la materia prima, agregamos la mano de obra para las 500 sillas, cuánto de mano de obra vamos a utilizar, cuántos días, y los gastos indirectos, cuántos, o los gastos generales, cuánto de gastos materiales, perdón, de gastos generales se va a utilizar. Ok, tenemos un monto total, 2.000 bolivianos. Listo. Los dividimos entre 500 sillas que nos están pidiendo y vamos a tener un costo unitario. Eso es lo que estaría llegando a costar, una silla, por decir. A ese monto le vamos a agregar un porcentaje de ganancia, 30%, 25%, 40%, dependiendo ese porcentaje de ganancia, y ese monto es el que estaría llegando a costar las sillas, y con ese precio estaría llegando para con nosotros aquí a Sucre, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos que las producciones son por órdenes de trabajo y que solo producimos una sola cosa por una cantidad determinada, llega a ser un poco más fácil de poder calcular, un poco más fácil, ¿no es cierto? Eso, por favor. Entonces, en cuanto a las órdenes de trabajo, ¿sí? Según lo que los clientes solicitan a una cantidad determinada. Como también se dedican a fabricar un solo producto, lo que hace Cemento Fancesa, ¿no es cierto? Lo único que hace Cemento Fancesa es fabricar cemento, nada más, no hace más nada. No hace ni otro producto. Por ejemplo, no sé, tal vez podría elaborar cemento cola, no sé, podría tal vez trabajar con yeso, no sé, se me ocurre. Pero sin embargo, no hace eso, simplemente se encarga de producir un solo producto. Y nada más, todo el tiempo, por muchos años, está produciendo nada más cemento, no hace más nada. ¿Listo? Entonces, por favor, esos son las fábricas, en este caso, que trabajan por órdenes de trabajo. Algunas fábricas, como por ejemplo Sombreros Chuquisaca aquí en Sucre, que son sombreros, ellas trabajan normalmente con la fabricación de sombreros. Pero si algún cliente de algún punto del país le solicita X cantidad de sombreros con tal diseño, con tal modelo y algo por el estilo, entonces la fábrica se encarga de producir esa cantidad. Y eso es costos por órdenes de trabajo. Por pedidos de trabajo se pueden entender de la misma manera. ¿Sí? Bien, eso por favor. Entonces, en cuanto a las órdenes de trabajo. Ok, participemos un poco, vayamos viendo qué tipo de empresas en toda Bolivia, por supuesto, creemos que puedan trabajar por las órdenes de trabajo, por pedidos, ¿no es cierto? Bien, adelante por favor. Las fábricas que trabajen por órdenes de trabajo, por pedidos. Adelante, a ver si tenemos alguna idea.
Estoy pensando en alguno aquí en Sucre y ahora les hago conocer las pastelerías. Ah, sí, correcto. Perdón, voy a comenzar con Juan Carlos. Claro que sí, pastelerías, tienes toda la razón. Esto se pone muy de moda para el Día de la Madre, ¿no es cierto? Cuando hacemos un pedido con la fotografía de la mamá y así. O para el día del padre, por ejemplo, no sé, la fotografía del papá con algún objeto representativo del papá o algo por el estilo, ¿no es cierto? Con alguna herramienta que trabaja el papá y pedimos y hacemos una orden, sí, correcto, órdenes, pero por pedidos, por trabajo. Correcto, muchísimas gracias. Sí, sí, correcto, las pastelerías. Los bordadores de la misma manera. Sí, de la misma manera, los bordadores, según el logotipo o algo por el estilo que queremos, solemos pedir. Hablando de bordadores, las tiendas, confecciones de las tiendas confeccionarias de ropa deportiva, ¿no es cierto? Lo que se pone bastante de moda para las épocas de carnaval, sobre todo en Santa Cruz, para las casacas, ¿no es cierto? Yo quiero para mi fraternidad, yo quiero para mi comparsa, quiero, no sé, 100 casacas de tal color, con tal diseño, con esto, con aquello, y quiero que nos entreguen para tal fecha. Es eso lo que nos dicen, ¿no es cierto? Ah, está muy bien, perfecto. Sí, sí, correcto. Lo que suele suceder también bastante es con las promociones en los colegios, cuando suelen pedir uniformes, por ejemplo. ¿No es cierto? Queremos uniformes para, no sé, 100 estudiantes, 200 estudiantes de tal colegio. Queremos con el logotipo, queremos que, claro que sí, que sean bordados. Estamos hablando de los bordadores, por ejemplo, que sean con ese logotipo. Alguien está con el micrófono habilitado. Jocelyn, ahora sí. Ok, entonces decíamos, por ejemplo, en cuanto a los colegios, ¿no es cierto? Queremos uniforme de tal color, queremos uniforme de esto, de aquello, que tenga estas letras, que cada estudiante tenga su nombre completo en la espalda, en el hombro, no sé, en el pecho, no sé, ¿no es cierto? Ese tipo de órdenes en este caso son costos por órdenes de trabajo, costos por pedidos en este caso. ¿Sí? Sí, está muy bien, correcto, correcto. ¿Qué más? ¿Algún otro ejemplo, por favor? Estamos bien con los ejemplos. Adelante, algún ejemplo que se animen. Estoy pensando en alguno más para poder agregar y nutrirnos en cuanto a ejemplos. ¿Alguno, por favor? ¿Alguno que me dé alguna luz? Luego me voy a yo seguro iluminar para que les pueda hacer conocer acerca de los costos, en este caso de los por órdenes de trabajo. ¿Los mecánicos hacen costos por órdenes de trabajo? ¿Hacen un trabajo por orden? Mejor dicho. ¿Qué opinan? No tiene nada que ver, ¿no? Sí, Juan Carlos. Si bien hacen por orden como tal, porque se supone que si el vehículo está mal el motor, se lleva al mecánico para que lo pueda arreglar. Pero en este caso, el mecánico no es una fábrica. El mecánico que se dedica a reparar vehículos no es una fábrica, no es una industrial. El mecánico es una empresa de servicios, es un microempresario que tiene su pequeño negocio, pero que ofrece servicios de mantenimiento, de reparación, de mecánica a los vehículos. ¿Y qué dijimos que manejan las empresas de servicios? Los microempresarios no manejan costos, manejan muy poco costos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, si bien es por órdenes de trabajo, si bien se le pide al mecánico que los puedan elaborar, que nos pueda reparar el vehículo, el motor, si bien es eso, pero no nos ayudan, ¿no es cierto? Quiero decir que no están enfocadas con las producciones. Los mecánicos no producen, no fabrican, no elaboran. ¿Sí? Está bien, correcto, pero. La fábrica de vidrios, ya que se hace diferentes tipos de botellas de pedido. Perfecto, muchas gracias, Iber. Aquí en Sucre tenemos, en Yamparaes, tenemos una fábrica de vidrios. En Bibol, si no estoy mal, perdón, si me equivoco. En Bibol, si no estoy mal. ¿No es cierto? Sí, correcto, la fábrica de vidrios. Y es que pedimos todo tipo de botellas, no sé, para gaseosas, para una cosa, para otra cosa. Sí, sí, correcto, correcto, correcto. Estás en lo cierto, totalmente cierto.
Así es. Sigo pensando la fábrica de... bueno, no estoy seguro, pero creo que sí. La fábrica Cobol de aquí en Sucre. Es una fábrica que se dedica a la elaboración de embutidos. Si es que algún cliente suele pedir ¿cómo se llama? Un producto específico, bueno, quiere X cantidad de un embutido tantos, entonces le proporciona. ¿Listo? Por órdenes de trabajo. Mantenemos con eso, por favor, por órdenes de trabajo. Un cliente X pide una X cantidad de producto, entonces a eso, por favor, se refiere. La fábrica de Cobolde como tal. La fábrica Salvietti aquí en Sucre, no hace. Ellos tienen ya definidos perfectamente qué tipo de sabores en cuanto a gaseosas van a producir. Entonces, no hay más de eso. ¿Sí? No pueden producir otro tipo de sabores o algo por el estilo si es que el cliente pide, por ejemplo. No hay eso. La fábrica Salvietti ya tiene su propia lista de productos que va a ofrecer. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿qué más? Sí, estamos bien, perfecto. Vamos a, por favor, ver un siguiente punto. La fábrica de virus. Correcto, me gustó eso, la fábrica de virus. No había pensado en ello. Muy bien, bueno. Ok. Eso, por favor, en cuanto a los tipos de sistemas de costos en este caso, ¿no? A los sistemas, en este caso por órdenes de trabajo, el anterior que vimos por procesos, perdón, el anterior que vimos fue por costos estimados, los costos que nosotros solemos colocar con ese previo conocimiento que ya tenemos para poder producir. ¿Eso puede variar? Sí, puede variar de uno del otro, dependiendo ya en el proceso de la producción, puede ir variando uno y el otro. ¿Sí? Bien, y este último que acabamos de ver, los sistemas de costos por órdenes de trabajo o por pedidos en este caso. ¿Sí? Muy bien. Bueno, les pido por favor, quedamos en este punto. Está muy bien, correcto. Tenemos un sistema de costo más y luego de ella vamos a aplicar algunos ejercicios y otros que los estoy preparando en Excel que son muy interesantes y que los vamos a desarrollar la próxima clase. La próxima clase vamos a ver muy poquito la parte teórica y nos vamos a concentrar en la parte de los ejercicios como tal en la clase o en la sesión número 5. Bien, antes de ir terminando todavía, por favor, todavía tenemos varios minutos. Me gustaría que nos hagan conocer o me hagan conocer, por favor, alguna duda, alguna consulta, algún comentario, por favor, acerca de los costos, en este caso de los costos estimados, en este caso de los costos por órdenes de trabajo. Adelante, por favor. Perdón, no olvide esto. La cafetería que nos habló hace un momentito, Xiomara, también es por orden de trabajo. ¿Sí? Por pedidos. En algunos de los casos, los clientes llegan y dicen, por favor, proporciónenos o sírvanos 5 tacitas de cafés, por ejemplo, no sé, de mates. Y la cafetería lo que hace es preparar, ¿no es cierto? Preparar para que les puedan proporcionar las 5 tacitas de cafés, por ejemplo. Sí, también es por órdenes de trabajo. Sí, muy bien. Los restaurantes de la misma manera, ¿no es cierto? Ya nos estamos enfocando un poquito a las empresas pequeñas. Entonces, los restaurantes igual. Algunos solicitan, no sé, sopa. Algunos piden segundo, ¿no es cierto? Algunos piden un plato, otros piden otro plato. Entonces, por órdenes de trabajo. Según lo que requiere el mercado, claro que sí, según lo que requiere el cliente. Sí, había olvidado de esos 2 puntos. Bueno, adelante por favor, ahora sí, ¿alguna duda, alguna consulta, comentario? Adelante por favor. ¿Estamos todo bien? ¿Se comprendió, por favor? Sí, ¿no? A ver, veamos, por favor. Ok, sí. Ok, estamos bien, perfecto. Bueno, eso, por favor, en cuanto al avance que tuvimos en esta clase. No lo quiero dejar a medias, mil disculpas, no lo quiero dejar a medias, el último sistema de costos por procesos.
y es que creo que la mayoría de las empresas aplican los sistemas por procesos. ¿Ya? Creo que con la imagen ya podemos tener un poco de idea, ¿no es cierto? Lo que los elaboran, ayer nos habían dicho, los que trabajan en línea, mejor dicho. También se los conoce en línea o por procesos. Aquí hacen un proceso, aquí hacen otro proceso y luego termina el producto o sale el producto terminado, ¿no es cierto? Por favor, la próxima clase quiero explicarles mucho más a detalle todo esto. Y con ello estaríamos terminando. Tengo preparado un poco de ejercicios que la próxima clase vamos a empaparnos bastante para tener y para poder reforzar la parte teórica que hemos visto hasta ahora con la parte práctica, por supuesto. Bien, bueno, vamos terminando, por favor, entonces, en cuanto a la clase de ahora. Otra vez, creo que no hay dudas, creo que no hay consultas. Vamos a de compartir. Antes de ello, disculpas, olvidé esto. Voy a dejar de presentar para que no tengamos inconvenientes. Y perfecto. Ok, muy bien. Por favor, podemos enviar a Hernán, muchas gracias. Hernán, podemos por favor enviar el link para que los estudiantes se puedan registrar. Y de a poquito vamos terminando, por favor, en esta clase. Ya se ha enviado, Víctor Hugo, ya. Muchas gracias. Pedirles, por favor, que Muchas gracias. prendan su camarita un segundo para sacar la respectiva foto, por favor. Vamos sacando, bueno, vamos habilitando las cámaras, por favor, para que podamos tomarnos una fotito. Listo, muchas gracias. Entonces, nos estaríamos viendo la siguiente semana, por favor, los días miércoles y jueves, con lo que ya estaríamos concluyendo el curso. Hasta el día, Sí, hasta por la siguiente favor. semana. Hasta la próxima semana, que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Adiós. Hasta luego, Hernán. Muchas gracias. Igualmente, Víctor Hugo, hasta luego. Hasta luego.